Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Estamos acá en este bello parque disfrutando de este bello día. Nuevamente queremos invitarlos a todos a que oremos, pidamos a Dios su bendición sobre esta meditación. También orar por los enfermos y las familias que han perdido seres queridos. Quiero dar gracias a Dios por mi esposa. Hoy cumplimos 18 años de casado, así que doy gracias a Dios por ella y nuestro matrimonio. Pues bien, dicho eso, vamos a orar. Padre, damos gracias por este bello día. Nos encomendamos a ti, pedimos que a través de tu palabra tú nos edifiques, nos alimentes, nos fortalezca y aumente nuestra fe. Padre, pedimos por los enfermos, dale sanidad, por los profesionales que están proveyendo estos servicios esenciales y necesarios. Dale salud, dale fuerza, tanto mental, física, espiritual. Padre, también pedimos que tú consueles los corazones de las familias que han tenido pérdidas de seres queridos y que a través de estas crisis puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús. Te doy gracias por mi esposa, nuestro matrimonio, por esta iglesia local y pedimos que nos ayudes a perseverar. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Pues bien, estamos hablando acerca del tema de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio. Por la fe, Enoc agradó a Dios, caminó con Dios, Dios lo tomó. Por la fe, Noé construyó el arca en la cual se salvaron él y sus familiares, sus hijos, las esposas de sus hijos. Y hoy vamos a estar enfocándonos en el patriarca Abraham. Creo yo que es imposible leer la Biblia y no conocer acerca de Abraham. Abraham es un personaje sumamente importante en la historia de la Biblia, en la historia de la redención, en la historia del plan de Dios, de la revelación del plan de Dios para nosotros. Y entender este personaje, entender su vida, lo que él hizo y cómo Dios lo usó, nos ayuda a entender muchas cosas importantes de la palabra de Dios, en específico en relación a la salvación, entender que somos salvos por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, leemos en Hebreos 11, versículos 8, 9 y 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por hoy vamos a parar acá y vamos a decir unas cuantas cosas. Pues bien, lo primero que quiero mencionar es esto. Hay algo en la Biblia que se llama la revelación progresiva. Quiere decir que hoy sabemos más de Dios y su plan para la raza humana que lo que Abel sabía, Enoc, Noé y el mismo patriarca Abraham y aún Moisés. Digo eso, enfatizo eso porque estos hombres de Dios fueron fieles dentro de la revelación que recibieron de Dios. Y así como ellos fueron fieles y ejercitaron la fe y la obediencia, hoy en día les quiero recordar a ustedes, a la iglesia, que tenemos mucho más revelación que la que ellos tuvieron. Por un lado, somos más responsables, pues la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le requiere. Pero al mismo tiempo, al tener todo este conocimiento de la revelación de Dios, podemos hacer cosas que agradan a Dios por medio de la fe. Podemos cultivar una relación tan íntima
como lo hicieron estos hombres y tal vez aún más íntima. Dicho eso, les recuerdo que porque tengamos más conocimiento de Dios y de las cosas de Dios que ellos, no quiere decir que tengamos una relación con Dios más íntima que ellos, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la fe, la obediencia y la intimidad con Dios. Pero qué lindo saber es que con el conocimiento que tenemos acerca de Dios hoy en día, la Biblia, podemos cultivar una relación íntima con Dios como lo hicieron estos hombres y tal vez aún más íntima simplemente porque tenemos más información. Hablando de Abraham, Abraham fue llamado o es llamado amigo de Dios. En varios libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Santiago 2, dice que Abraham fue conocido como un amigo de Dios, porque Abraham tenía en común las cosas que le interesaban a Dios, sus valores y las cosas a que él le daba importancia en la vida estaban en conexión con lo que le interesaba a Dios, con lo que le importaba a Dios. Y porque él tenía esa actitud, esas convicciones, esos valores, esa cercanía con Dios y él hacía lo que Dios le decía, pues él fue conocido como un amigo de Dios. Y la Biblia nos llama a nosotros también a ser amigos de Dios y no amigos del mundo. Y quiero recordarle a la iglesia ese factor. Un amigo de Dios es una persona que cree en la Biblia, es una persona que cree en el Dios de la Biblia, que cree en sus promesas, que le obedece y que cultiva una relación con Dios todos los días o mientras pueda, ¿verdad? Dentro de los recursos que Dios les da, puede cultivar su relación con Dios. Bien, cada semana estoy expandiendo un poco en el tema de la fe para que entendamos mejor lo que es la fe. En el caso de Abraham, quiero mencionar 3 cosas esenciales acerca de la fe que se vieron en la vida de Abraham y que nosotros como cristianos hoy en día también experimentamos. En la vida de Abraham, por la fe, él obedeció a Dios. Si leemos en Génesis 12, en específico del 1 al 6, para ser más exacto, en el versículo 1, dice que Dios lo llamó de su tierra natal, Ur de los Caldeos, y le dijo, sal de tu tierra y ve a una tierra que yo te voy a mostrar y que te la voy a dar a ti y a tu descendencia como herencia. Bueno, dice la Biblia que cuando Abraham recibió de Dios ese mandato, esa misión, él salió de su tierra y obedeció a Dios. Entonces eso es un aspecto de la fe esencial, que la fe es obedecer al llamado de Dios. En ese caso, Dios lo llamó a salir de su tierra, a la tierra prometida, aunque él no sabía exactamente hacia dónde se estaba dirigiendo y dónde estaba la tierra prometida. Él obedeció a Dios por fe y empezó esa jornada. Pues bien, dicho eso, es importante recordar que en el libro de Hebreos, el escritor menciona esto porque él quiere recordarle a los judíos en particular que así como los judíos en los tiempos de Moisés que salieron de Egipto y pasaron por el desierto y era la intención de Dios tomar a esa generación, sacarla de Egipto y trasladarla a la tierra prometida, aunque esa era la intención de Dios, ellos no lo lograron por falta de fe y obediencia. Sabemos que solamente Caleb y Josué fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida, a la tierra en Canaán. Y el escritor de Hebreos está diciendo, miren, así como le sucedió a esa generación, que por causa de su incredulidad, de su desobediencia, no pudieron entrar a la tierra prometida, así puede pasarle hoy en día a ustedes si no creen en Jesucristo, si rehúsan creer que Cristo es el Mesías, el Redentor, el Salvador. Y Él está animando a que no le suceda así. Él está animando a través de estos personajes, en particular a Abraham, diciendo, miren, estos fueron hombres de fe, personas de fe, y ellos por fe agradaron a Dios e hicieron estas cosas. En el caso de Abraham,
él obedeció a Dios inmediatamente. Abraham entendió que esto era algo de Dios, y que Dios le había hablado y le había dicho que hiciera esto. También por la fe, Abraham vivió, dice el pasaje, como extranjero en este mundo. Él vivió como extranjero en este mundo. Y por la fe dice que venció grandes problemas por el poder de Dios. Esas son 3 cosas esenciales de la fe que nosotros hoy en día como cristianos podemos también practicar. Porque por un lado tenemos el cielo prometido, tenemos la promesa de Dios por la fe en Jesucristo, pero estamos en este mundo viviendo como peregrinos. Y al mismo tiempo estamos experimentando un sinnúmero de problemas, de desafíos. Y por la fe podemos obedecer a Dios, podemos caminar a través de este mundo sabiendo que nuestra destinación final es la ciudad celestial, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y también podemos, por la fe, vencer cualquier tipo de problema, de desafío, como lo hizo Abraham. Ustedes pueden imaginarse cuando Abraham salió de su tierra con su parentela, su ganado, sus familias, y los vecinos, las personas le preguntaban, Abraham, ¿hacia dónde vas? Y dice, yo no sé, lo único que yo sé es que Dios me dijo que salga de acá y que me va a trasladar a una tierra prometida. Bueno, hoy en día nosotros los cristianos vivimos así. El mundo dice, ¿ustedes creen en el cielo? ¿Ustedes creen en la vida después de la muerte, en esto del alma? ¿Creen en el infierno? ¿Creen en las promesas, en los galardones? ¿Creen en los ángeles? ¿Creen en cosas que no se pueden ver? Y decimos sí, pero vivimos como que son reales porque Dios así lo ha prometido. Así está escrito en la palabra de Dios, así está revelado en las Escrituras, y por eso creemos y también obedecemos. Esa es la clave, hermano, obedecer y recordar que somos salvos por la fe en Jesucristo. Es otro tema muy importante en relación a la historia de Abraham. Abraham fue justificado por la fe en Cristo, no fue por las obras. ¿Qué quiere decir eso? Un pecador, ¿verdad? Si somos pecadores, nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo puede un pecador ser justo? Justo quiere decir perfecto, que cumple todas las leyes de Dios de una manera que lo hace a la perfección, y porque lo hace a la perfección, es justo ante Dios. Bueno, la Biblia nos ha indicado, o Dios nos ha revelado, de que esto es imposible para cualquier pecador, o sea, para cualquier descendiente de Adán y Eva, esto es una imposibilidad. La Biblia enseña a través de la historia de Abraham, en Génesis 15 en particular, en Romanos 4, en Santiago 2, que podemos ser justificados cuando ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, en la promesa de salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. O sea, porque creemos que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, somos acreditados la justicia de Jesucristo. Y porque creemos en Él y somos acreditados la justicia de Cristo, entonces somos justificados, somos declarados justos delante de Dios. Y porque somos justificados por la fe en Cristo, entonces vivimos en obediencia. Y así manifestamos y revelamos y damos a conocer que nuestra fe en Jesucristo es una fe real, es una fe genuina, es una fe bíblica, es una fe que agrada a Dios. Mucho hay para aprender, pero el tiempo pues es corto, y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir expandiendo estas lecciones, estas meditaciones, y vamos a seguir construyendo domingo tras domingo, enfatizando otras verdades en cuanto a Abraham, su vida y los demás personajes que están mencionados en el capítulo 11 de Hebreo. Dios bendiga a su iglesia, Dios la fortalezca, y hermanos, por la fe vamos a vencer los problemas, los desafíos
que Dios nos trae y nos permite experimentar en esta tierra, recordando nuestra morada eterna. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la fe en Cristo. Damos gracias por este caminar en este mundo. Somos extranjeros como lo fue Abraham. Y Dios, nos estamos dirigiendo hacia la tierra prometida, hacia nuestra casa celestial, nuestro hogar celestial que es el cielo. Padre, ayúdanos a mantenernos fiel, creciendo en la gracia tuya y siendo obediente en todo. En Cristo Jesús. Amén.